Tenemos a Ernesto Samper, expresidente de Colombia, aquí en nuestros estudios. Les contaba antes de ir a la pausa que está invitado como veedor aquí en la República Argentina por este proceso electoral, la elección general del próximo domingo. Bienvenido, Ernesto, gracias por estar aquí. Gracias, bueno, presidente Daniela. debería decirle, ¿no? No, como se sienta más cómoda. Es lo que corresponde siempre. Gracias por venir a C5N. Bueno, a ver, como veedor en este proceso electoral, porque vamos a recorrer varios temas, pero ¿cuál es su mirada sobre el proceso electoral en la Argentina a través de los últimos años, ¿no? Bueno, yo creo que la Argentina ha demostrado que tiene la capacidad de alternación. La gente se le olvida que hace 40 años estábamos en poder de dictaduras militares y uno de los logros más importantes de la región en los últimos 40 años ha sido el retorno a la democracia. De alguna manera se han ocurrido más de 140 elecciones en toda Sudamérica. Yo fui testigo de algunas de ellas cuando estaba el secretario general de UNASUR. Digamos que la democracia llegó para quedarse. En este momento no habría ninguna posibilidad de pensar que en ningún país de América Latina se diera, por ejemplo, un golpe militar como los que se daban aquí, pues de que sacaban al presidente en pijama y lo mandaban en un avión para afuera. Pero hay otras formas de golpe que también se están cocinando en la región, golpes pasivos que son dificultar la gobernabilidad de los presidentes. Bueno, la especie de reivindicación de la última dictadura militar que hubo en la Argentina en los últimos meses, ¿usted la percibe? ¿Y cuáles cree que serían, a ver, los anticuerpos, podríamos decir, que tiene la democracia para protegerse de eso, ¿no? Yo creo que el primer anticuerpo es que la gente no acepta que haya un golpe militar. En esa época querían orden y seguridad y se dieron cuenta de que la seguridad implicaba torturas, desapariciones, etcétera. Hay un libro que se los recomiendo, acaba de salir con ocasión del golpe de Estado en Chile, que se llama Pinochet desclasificado, que desclasificó todos los documentos de la época y pone, por ejemplo, sobre el tapete lo que fue la Operación Cóndor, que fue esta colaboración entre las dictaduras militares de Chile, de Argentina, de Brasil, cómo se tapaban los unos a los otros, cómo mataban en un país a los de otro. Yo creo que eso no se va a volver a ver en la región. La región tiene otros problemas, lamentablemente los sigue teniendo, el problema de la desigualdad, el problema del cambio climático, pero la agenda ya es distinta. Seguramente volvemos al proceso electoral a la Argentina, pero no quiero dejar de preguntarle su mirada sobre el conflicto de Israel-Palestina y luego de los dichos de Gustavo Petro respecto de eso, las críticas también que recibió, ¿no? Las acusaciones de antisemita y demás. ¿Qué piensa de lo que está pasando ahí? No, yo creo que el conflicto de Palestina y Israel sigue vigente, entre otras cosas, porque no ha sido posible que el actual gobierno de Israel se siente a negociar una paz que está muy clara, está sobre la mesa. La paz de esa región depende de que se reconozcan los dos estados, su derecho de cada estado a tener su territorio y que en cada uno de esos territorios viva una nación distinta. Mientras no se reconozca esto, pues el ejercicio de la fuerza va a ser lo que impera. Y yo creo que a lo que estamos asistiendo en este momento en el desarrollo del conflicto es una etapa muy dura de pasar por encima de la gente, cómo puede dar un ultimátum a 2 millones de personas diciéndoles que se salgan de su tierra porque las va a bombardear. Yo creo que hemos llegado a unos extremos delirantes de violencia. No, vuelvo al tema del proceso electoral y aunque uno o la región ha superado la instancia Jair Bolsonaro, que tenía quizá algunas particularidades y algunos criterios bastante reñidos con la democracia. De hecho, hoy está cuestionado seriamente por su intervención en el último proceso electoral. Aquí hay un candidato que suele tener o aparece teniendo algunas miradas, al menos polémicas, sobre eso. Advierte, usted fue muy enfático en eso de que no ve escenarios que no sean procesos democráticos, pero ¿ve que puede haber alguna oferta electoral argentina ponga en crisis, por lo menos parcialmente, esa etapa? Bueno, aunque no puedo referirme estrictamente a nombres en este momento por las vísperas de elecciones, lo que sí puedo decir es que en América Latina se registra un fenómeno de radicalización de las fuerzas de derecha. Hay unas fuerzas de derecha que obviamente tienen una posición conservadora, respetable, que se enfrenta a unas
posiciones progresistas, pero en todo el mundo se está creando una especie de neofascismo, del cual forma parte Bolsonaro, Bukele, Trump, el de la India, por ejemplo, que son sectores radicales que de alguna manera están concentrando el poder, y creo que el fenómeno nuevo para mí en la política latinoamericana y en el mundo en general es el papel que están cumpliendo las redes. Las redes que están polarizando ideológicamente a la gente alrededor de odios y de emociones y no de tesis o de programas. Creo que ese es el desafío más grande que tenemos. Ahora, el caso de Argentina es especial porque aquí hay unas fuerzas que son las que integran el peronismo, que son como una especie de tango subterráneo que explota volcánicamente, que no lo veo en ninguna parte de América Latina. Aquí hay una organización social muy fuerte. Quizás eso hace distinta la realidad en América Latina a la de Argentina. ¿Colo? Samper, usted es economista y en ese sentido quería preguntarle cómo cree que puede la Argentina superar esta situación de inflación tan elevada que tiene, ¿no? ¿Y usted qué observa? ¿Cree que puede ir hacia una hiperinflación? ¿No? En ningún caso dolarizando. Eso es entregarle el alma al diablo. Yo creo que lo que está sufriendo hoy día Argentina precisamente por un sobreendeudamiento que excedía todas sus posibilidades, lo dije aquí en este mismo estudio hace algunos meses, no se soluciona entregándole el manejo de la política monetaria y cambiaria al Banco de la Reserva Federal de Washington. Al contrario, lo que el mundo debe hacer es desdolarizarse, no dolarizarse, porque precisamente se está utilizando el dólar como un arma política global para bloquear a los países, para bloquear las posibilidades que tienen los países de comerciar entre sí. Es decir, el mundo debe ir hacia la desdolarización, no hacia y hacia una moneda más que regional. ¿Usted está de acuerdo con eso? Por supuesto, creo que así como Europa se salvó con el euro, nosotros necesitamos sacar adelante el proyecto que ha presentado, entre otros, el presidente Lula del sur. Necesitamos una moneda del sur que pueda servir para hacer nuestro intercambio, para poder comerciar entre nosotros, comerciar con el Asia. Uno de los efectos de la guerra entre Ucrania y Rusia es que ya se abrió la posibilidad de una moneda asiática, por ejemplo. Sí. El mundo va hacia la desdolarización y hacia la desglobalización, y creo que tenemos que volver a recomponernos y poner un nuevo mapa. Presidente, pero en medio de esto, usted hablaba de Asia, por ejemplo, ¿no? Hablábamos recién de Brasil, la imposibilidad planteada, no podemos mencionar candidatos, entonces es difícil, pero de no comerciar, por ejemplo, con Brasil para la Argentina, incluso con China en este momento, sería casi un suicidio político, económico. Sería como renunciar a que el Papa sea argentino. Bueno, por ahí también andan, así que no nos metamos en ese tema. Pero, ¿cómo lo ve eso? No, es absurdo. Es decir, primero yo creo que debe haber comercio, debe haber inversiones entre los países, eso es lo lógico. Es más, la gran tragedia de Sudamérica es que nosotros estamos comerciando entre nosotros, apenas el 20% de nuestro comercio exterior se da entre nosotros. En Europa esa cifra es del 70%. Por eso necesitamos integrarnos más, no desintegrarnos. Claro. Y no se pueden poner vetos a las relaciones económicas porque eso es cerrar los ojos a lo que son las posibilidades. Y no solamente las cosas, Daniela, también las personas. Las personas deben tener la capacidad de circular. Darle no el tratamiento denigrante de migrantes, sino el tratamiento de ciudadanos con derecho a tener derechos. Sí. Que un profesional argentino pueda ejercer la medicina en Colombia o que un arquitecto venezolano pueda construir una casa en Chile. Necesitamos integrarnos como una comunidad realmente. Sí. Usted decía en unas entrevistas que escuché esta semana justamente que las derechas fascistas han fracasado, ¿no? Nosotros estamos en un momento en donde no se sabe, parece haber un crecimiento de esa mirada en la República Argentina. ¿Se refiere a España con Vox? ¿Se refiere a otras experiencias latinoamericanas que para nosotros siempre es importante recordar? Sí, no, lo que yo digo, las cifras muestran que la concentración de la riqueza, que quitarle impuestos a los ricos,
sin crear empleo abajo, que todos esos sofismas y esos populismos de derecha, que son los que hoy día representan organismos como Vox, por ejemplo, en España, pues están creando las condiciones para un neofascismo que a los primeros que les hace daño es a los partidos conservadores, porque les está quitando votantes a los partidos conservadores. Y ese es el verdadero enemigo, el verdadero enemigo. Estaba pensando en este fenómeno de las derechas, de los fascismos, y el fenómeno también latinoamericano. ¿A qué lo atribuye? Usted mencionó la cuestión de las redes, que uno siempre se pregunta si las redes son un factor que terminó expresando eso, que contribuyó. Hay como un debate al respecto si ayudaron o si lo generaron. Ahora, ¿no hay una deuda también de las democracias, de los partidos políticos tradicionales que terminan facilitando que haya algún tipo de expresión? Sí, las dos se dan. La primera, que sí hay un decaimiento de los partidos, que ya no están representando efectivamente a la gente, y la gente joven ya no está creyendo, así como le venden a uno el café sin cafeína y la leche sin lactosa, también están vendiéndonos la política sin políticos, que es una contradicción, pero existe. Sí. Pero también hay unos poderes fácticos que desde la derecha están concentrando el poder y haciendo política sin responsabilidad política. Estoy hablando de grandes grupos económicos, grupos comunicacionales, jueces y fiscales que están persiguiendo a dirigentes progresistas, que es lo que llamamos el lawfare, la judicialización de la política. Ya la política no se hace en los escenarios democráticos, sino la trasladamos a los juzgados, como acabamos de ver en las relaciones que ustedes tienen. Las noticias judiciales ya son más importantes que las políticas. Entonces, esos poderes fácticos son los que están desequilibrando la política. ¿Con qué objetivo? ¿Con qué fin? Bueno, con el objetivo de defender sus intereses. Y están defendiendo un modelo económico que no es el que más le sirve a nuestros países. Y ahí es donde encontramos una contradicción profunda y de fondo entre quienes pretenden desmontar el Estado y quienes quieren fortalecer el mercado. Ahí hay la gran contradicción que se está presentando con esos poderes fácticos. Ernesto, presidente, muchísimas gracias por haber venido. No, Gracias Ernesto me gusta más que presidente, sí, pero solamente si me lo dices haré tú, el Daniel. esfuerzo. Ernesto, muchísimas gracias por haber estado en el diario, por haber venido a C5N. Gracias. No, gracias a ustedes por la atención a estas ideas. Gracias. Y mucha suerte en las elecciones. Muchas gracias, la necesitamos, todos los argentinos. Bueno, momento...